diciéndoles, muchachos, ya les acabo de pasar todas las funciones de ejes. ¿Estamos de acuerdo? Ya debería de ser más fácil para ustedes hacer todos los programas que les pedí. ¿Sí o no, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? No, no, profe. Antes de que empecemos la clase, han tratado de hacer la tarea? ¿Alguien tiene alguna duda antes de pasar al tema de rodamientos? Si no han hecho la tarea o no tienen dudas, muchachos. No, yo sí, Perdón, profe. Perdón, encendí mi micro. no, ay Dios. A ver, sí, mándeme, Inge. Es con relación al 711. Lo que quiero obtener del 711 es su factor de seguridad. A ver, aguántame tantito. No tengo torsión. Sí, pues bueno, estaba haciendo el problema y me encontré con esa dificultad de que necesito Ramírez, un factor de seguridad para determinar para tener un diámetro. Ramírez, perdón que te interrumpa. Oye, no seas malito, casi no te escucho. Te escuchas mucho lag y Ay, además de que demonios. te me escucho mucho lag, sí, sí te escuchas mucho lag. ¿Va de nuevo, Ramírez, por favor? ¿Ya me escucho ahí o Ya no? te escucho un poquito mejor. Okay. Mi problema con el 711 es que cuando la estaba haciendo me encontré con una dificultad y Sí, para sacar un diámetro necesito tener el factor de seguridad, sí. pero ya ahí ya me perdí en cómo sacar el factor de seguridad porque estuve viendo fórmulas anteriores y en unas tenían el esfuerzo M y el esfuerzo A. Entonces de ahí ya no pude avanzar, maestro. El esfuerzo M y el esfuerzo A. Ajá. Bueno, hay unas Ay, de las que vimos del tema anterior de fatiga. Recuerdo que habían fórmulas como una de Larger que era el esfuerzo, el SY entre el esfuerzo A más el esfuerzo M. Y ese era igual a un factor de seguridad. También hay otros factores de seguridad como el de Goodman, el Larger y el de Soderer, pero ese es de una tabla de la unidad anterior. Pero igual necesito sacar el esfuerzo A y el esfuerzo M para obtener cualquier factor de seguridad y con ese poder sacar pues un diámetro. a ver, a lo mejor entendí mal, pero creo que estás entendiendo completamente un poquito diferente como lo veo yo. A ver, el 711 simplemente es que especifiques material y el diseño de ese eje. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no, compañero? Ramírez. Ahí, ya no voy a apagar el micro, me tarda bastante. Sí, sí. Órale. Va de nuez, te vuelvo a preguntar. ¿Cuál sería el problema? Pues ahí dicen el problema que especifiquemos dimensiones. Entonces yo quiero sacar el diámetro. Yo Ajá, quería empezar a trabajar, sí. ¿sí? Pero el problema es que no tengo un factor de seguridad. O puedo Y proponer el dato. O claro, entonces puedo proponer el dato como factor de seguridad. claro. O sea, por eso el problema te lo pone así. A ver, mira.
Es un problema del libro, compañero. Entonces, con lo primero con que empiezas para resolver este problema es hacer una configuración axial de este eje. Ujú. Si en un diseño real algo no tienes, lo propones, lo buscas o lo encuentras. En el caso, tendrías que ocupar la lógica. ¿Qué es el factor de seguridad? Es un valor mayor de 1 que tiene que de alguna manera darte un margen de confiabilidad de tu eje. Normalmente los factores de seguridad son alrededor de 2, 3, 5, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Con Sí, esa situación, si el problema no te lo da, lo puedo proponer. propones un factor de seguridad. Lo siguiente que tienes que hacer es hacer la configuración axial del eje. Tú necesitas que esta parte estén apartados y que estos elementos estén en esta dirección. Pues empiezas haciendo un hombro que separe a estos elementos. Déjame mejor te lo dibujo con otro color. Aquí llegamos al otro rodamiento. Y lo que sobresalga el tamaño del rodamiento. Llegamos al otro rodamiento. Y lo que sobresalga el armón del otro rodamiento. Ya vimos cuñeros. Tienes que seleccionar un cuñero de este tamaño. Y tienes que seleccionar un cuñero adecuado de este tamaño. Como está en medio, son cuñeros Woodruff. En el caso de los engranes helicoidales, tú aquí puedes poner para que no se mueva un seguro de retención o seguro True Arc. Y por consiguiente, tienes que meter su ranura para el anillo de retención. ¿Por qué digo esto? Porque este engrane, según el libro, tiene una carga radial y una carga de empuje. Que debe de estar en esta dirección para que este rodamiento de bolas empuje en esta otra dirección. ¿Fue un poquito más claro, Eduardo? Sí, profe. Cuando tengan el diseño, compañero, acuérdate que, mira, por ejemplo, en este caso en específico, yo creo que el libro sí está mal, pero el libro no está mal por no darte el factor de seguridad. El factor de seguridad es algo que el diseñador siempre tiene que tener presente en la cabeza y dependiendo de la aplicación, siempre va a ser arriba de 1, ¿no? ¿Estamos? El valor que Estamos. tome es diferente. ¿Por qué digo que el libro tal vez sí está mal? Porque aquí el libro no les da la potencia del motor y no les da la fuerza tangencial. Se va a diseñar sin torque, con pura flexión y tan. ¿Estamos de acuerdo? Así Ok, como con pura viene en el flexión. libro. Es que sí, miren, se los leo tantito. Se debe diseñar un eje para soportar un piñón recto y un engrane helicoidal que se muestra en la figura sobre los dos cojinetes espaciados 28 pulgadas entre centros. 7 más 5, 12, más 16, 28. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Ujú. El cojinete A es cilíndrico de rodillos y solo tomará carga radial. El cojinete A es el de aquí. No está dibujado, lo tienes que dibujar tú. Otra observación. Si tienes medidas reales de cojinetes,
el cojinete va en medio. Si no tienes medidas reales de cojinetes, lo puedes poner afuera. Ya todo depende del diseño. El cojinete B tomará una carga de empuje de 220 libras producida por el engrane helicoidal. Si el piñón, que es este engrane, es el de 4, este es el engrane helicoidal y es de 2. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Si No, no hay profe, ya dudas me lo en resolví. Si no hay dudas en esta situación, las cargas radiales de ambos engranes son 660 y 220. En la tarde sus compañeros me preguntaban, entonces, 660, 220, este hombre solo soporta, bueno, este rodamiento solo soporta cargas radiales, este soporta cargas de empuje de también 220 libras. Si esta carga de empuje es soportada en esta dirección, esta tiene que ser en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Y hasta ahí acaba. El libro no les da cómo poder calcular la fuerza tangencial de cualquiera de los engranes. Esta que estoy dibujando en azul no les dice cómo calcularla, no les dice la potencia del motor, no les dice nada. Dicho de otra manera, no pueden calcular que existe esa fuerza tangencial, ya que es la que hace girar al eje. Sí, Es también poco me encontré con probable, esto. bueno, pero espérate. Si tú te encontraste con eso, el no tener esta fuerza implica, ya sea que sea un problema del libro, simplemente implica que no, que T va a ser igual a 0. Pero sí Ah, existe sí. MA y sí existe MM. ¿Estamos? Sí, no es un ejercicio, más bien, no es un ejercicio, sí es un ejercicio real, pero no es un ejercicio completo. ¿Estamos? Sí, 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 Ahorita abrí sí. el solucionario porque faltaba esa fuerza. Quería ver si era un error del libro y no, simple y llanamente se les pasó. ¿Estamos de acuerdo? En la parte de abajo, evidentemente aquí, sí ya les están dando los valores necesarios para que ustedes puedan calcular todo. El 7, si saben hacer el 711, saben hacer el 712, pero ya aquí ya sí les están dando el par de torsión, ¿estamos? Ahí sí se ¿Dudas va hasta todas aquí? las gráficas, ¿no? Flexión y torsión para sacar a KT y KTS. No, creo que estás bien. KT y KTS se saca. O bueno, KT KF y y KT. perdón, No, no, KF. no, abusado, abusado. KF y KFS se saca de las tablas. Las KT se sacan de estas tablas, ¿te acuerdas donde ponías KT? D sobre D y R sobre D. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Más o menos bien, más o menos mal. Ah, sí, sí, entendí. Ya KF se saca como 1 más Q por KT menos 1. Y el último comentario. Acuérdate que como al principio no tienes ningún diámetro, te vas a una tablita donde te dicen KFs iniciales. ¿Te acuerdas? Ujú. Sí, cuando es Y hombro ya después agudo, lo hombro. corriges. Ajá. ¿Le resolví sus dudas, ingeniero? Sí. Nada más una situación, muchachos. El 4.18 no lo pueden hacer. ¿Estamos? ¿Dudas hasta Estamos. aquí? Mm, no, profe, ya me las No, resolví. ¿Alguien tiene alguna otra duda, muchachos?
Yo tengo una duda con el 713. Bueno, traté de como de medio comprenderlo, pero no, bueno, no lo entendí bien. ¿Quién me está hablando? Perdón. ¿Quién me preguntó, muchachos? Inges. Mi No es para compañero regañar. Robles, profe. Ah, Fue, órale, va. Gracias, Robles. Ahí te va, vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que no entendimos. Un eje con engrane cónico montado en dos cojinetes de bolas de 40 milímetros, serie 02. Un eje con engrane cónico. Si te fijas en la parte de enfrente, hay un engrane cónico. Hasta ahí vamos bien, vamos mal. ¿Ramírez? Bueno, sigo. no, el que A tuvo la duda través, fue Edwin. Yo todavía no avanzo a ese, profe. bueno, va Robles. Ujú. Robles. Entonces, ahí está el engrane cónico. El eje ha tenido problemas en la figura se presenta el eje y a los engranes y los cojinetes. El eje ha tenido problemas. En realidad, dos ejes ya han fallado. El tiempo de parada de la máquina es tan costoso que se ha decidido que usted rediseñe el eje. Una verificación de la dureza de los ejes con la proximidad a la fractura de los ejes mostró un promedio de 198 Brinell de uno y 204 Brinell del otro. Con exactitud fue posible, se estimó que los ejes fallaron a las vidas medias de 200, entre 600,000 y 1.200.000 de ciclos. Las superficies de los ejes estaban maquinadas, pero no esmeriladas. Los tamaños de los filetes no se midieron, pero corresponden a las recomendaciones para los cojinetes de bola que se colocaron. Usted sabe que la carga del tipo pulsante de impacto, pero no tiene idea de la magnitud porque el eje impulsa un mecanismo de posicionamiento de las fuerzas de inercia. Los cuñeros son 3/8 de pulgada por 3/16 de pulgada. El piñón cónico de dientes rectos impulsa un engrane cónico de 48 dientes. Especifique un nuevo eje con suficientes detalles para asegurar la vida larga y sin problemas. Ay, deja uno más difícil. Y esto no se los enseñé. Y aquí está. Tiene un cambio en el hombro. Dimensiones en pulgadas. A ver, Inges, sin llegar a hacer ningún cálculo, ¿por qué falla ese eje, muchachos, ahí? Evidentemente, si falla, vamos con las cosas. De 198 Brinell a 200 Brinell es la dureza que tiene el material. Esa dureza que tiene el material nos da las especificaciones del tipo de acero que es. Si me voy a la página 1020, acuérdense que va en el rango de 198 y 204. 198 Brinell y 204, si estamos agarrando aceros al carbono, es más o menos de un rango de 10,050, de 1060 a pues tal vez un 1080. ¿Hasta ahí vamos bien o vamos mal? ¿Dudas hasta aquí?
En esta situación ya un 1080 se vuelve un material increíblemente, pues vamos, increíblemente, frágil por el porcentaje de carbono, no increíblemente frágil, pero se vuelve más frágil por el porcentaje de carbono. De ahí ya nos tendríamos que estar consiguiendo otra aleación, otro material que nos permitiera tener durezas ligeramente más elevadas con propiedades mecánicas un poquito mejores. Dentro de la gama de los aceros al bajo carbono con tratamientos térmicos con más o menos esas situaciones, pues ya es un 1040 tratado y recocido o en su defecto otro tipo de material con un tratamiento térmico. Estos materiales pues ya aumentan en comparación a su gama normal la resistencia a la tensión y a la resistencia a la fluencia. Me regreso al contenido. ¿De qué está hecho el material? ¿Quién sabe? Pero de alguna manera ustedes saben que ahí se rompe porque el material no presenta ¿cómo se llama? No presenta un diseño correcto. Ahí hay un concentrador que hace que se rompan las cosas. El problema es muy mañoso porque aquí hay muchas soluciones para un problema que no está bien definido. Este tipo de problemas sí asemeja un poquito la realidad. ¿Por qué, muchachos? Porque aquí el problema les está diciendo, muchachos, que está colocado una máquina donde no tiene idea del... Usted sabe que es del tipo pulsante, que la máquina que mueve es del tipo pulsante, impulsa un mecanismo de posicionamiento y las fuerzas son de inercia. De alguna manera nosotros no conocemos cómo se mueve eso, pero ahí hay fuerzas inerciales cuando mueve el mecanismo que aplican que hacen que se rompa ese elemento. Los cuñeros tienen un ancho de 3 octavos por 3/16 de profundidad. La falla sucede cerca del cuñero, pero no lo suficiente cerca. Dicho de otra manera, muchachos, el problema es que aquí hay un nuevo hombro cerca de este rodamiento. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? Sí, perfecto. Es el que Ustedes está, tendrían, es el que ustedes está, tendrían, mándeme. es el que está punteado, ¿verdad? No, lo que está punteado es el cuñero. Ujú. Ah, sí, Por sí, sí, alguna, ¿ya lo viste? ujú, ujú, sí. Por alguna situación hay un hombro ahí y en esa situación hay algo que ahí impide o que genera pues un problema. Si no tenemos la capacidad de calcular las fuerzas que actúan, muchachos, pues las posibles soluciones es cambiar material, aumentar radios y filetes, buscar unos concentradores menos elevados y de alguna manera aumentar diámetros. Si las dimensiones del problema no les permiten, por ejemplo, si es una máquina más grande, donde evidentemente no van a poder cambiar diámetros porque no se pueden cambiar rodamientos, se busca aumentar el filete. Si no se puede permitir aumentar el filete y reducir concentradores, se busca cambiar material. Y lo que buscaba en el ejercicio del libro es que identificaran todos esos puntos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Ya de No, ahí, si ustedes cambian para poder calcular, por ejemplo, los radios, pues tienen que proponer radios distintos, distintos KTs, que aseguren que este cuerpo sobrevive. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Dudas? Si cambian material, tratarían en este caso de calcular factores de seguridad. Pero esa última es imposible ya que no les están dando las fuerzas que actúan sobre el eje. Ok, profesor.
Entonces, tienen que cambiar los filetes de los rodamientos, tienen que cambiar el material y ya con eso pudiera llegar a ser, siempre y cuando nos dieran la fuerza de los engranes, calcular factores de seguridad. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Mm, ok. No hemos llegado a esa parte. En el capítulo de ejes, muchachos, hay ya teniendo el par y la potencia es fácil calcular las fuerzas que hay en los engranes. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Yo en el primero, profe, en el 7-9, en las de deflexión. Ujú. Ajá, ahí en donde está ese chajlán ¿El del y extremo, a la también izquierda? sí, en el izquierdo. Después Ujú, del diámetro de 1.181 que está del lado derecho. ujú. Y, y el de diámetro de 1.750 también ahí donde está tiene como reducción en el diámetro. También no sé cómo ponerlo en las funciones de deflexión. No lo pongas, es un cachito muy pequeño. Ocupa el diámetro mayor. Ocupa el de En los dos, ¿verdad? 1.7. Sí. Ok, O sea, por esa pequeña pérdida de material no va a cambiar el resultado. ok. Y otra cosa, para que jale la función de singularidad como te he venido enseñando, y C2 sea cero, tu origen va a empezar donde estoy dibujándote este punto. Tu X las vas a correr donde este es tu cero, pero ahora tu X la vas a correr al revés hasta acá. ¿Estamos? Para que lo puedas resolver. Ok, sí, profe. ¿Alguien tiene otra duda? No, profe, ya me resolvió a mí la mía. Gracias, ingeniero. Ah, ¿Alguien más tiene otra duda, muchachos? Si no, no hay profe. No, más profe, dudas, igual. muchachos, vamos a pasar a nuevo tema. ¿Qué nuevo tema vamos a ver? Ya con esto damos acabado por este eje y vamos a pasar a ver rodamientos. En el caso de rodamientos, muchachos, les voy a pasar varias cosas. Permítanme un segundo. Lo que estoy abriendo ahorita, muchachos, es el WhatsApp para pasarles las funciones y después subírselas en plataforma. Mientras tanto, váyanme buscando el catálogo de FAQ de rodamiento. Esperamos a que les pasen ya se los acabo de mandar por WhatsApp. Nada más esperemos a que el internet reaccione.
Mientras tanto empiezo a trabajar. Muchachos, les doy 5 o 6 minutitos para que bajen, si ustedes gustan, este catálogo de FAQ. Se los acabo de mandar por WhatsApp. Si no, muchachos, bájenlo por en internet, lo pueden bajar. En internet está al alcance de todos. Mientras también les subo a plataforma ambos recursos. Muchachos, dice a mí que ya lo envié, muchachos. ¿Ya les llegó? Sí, profe, Sí, ya. acabo de llegar. Ya, profe. Bájenlo, por favor, muchachos. Espérenme, ahorita lo vemos. Y si ya lo bajaron todos, muchachos. Recursos. Otra vez, añadir. Archivo. Esperamos un segundito. En el caso de los rodamientos, muchachos, los rodamientos son muy usados en la industria automotriz y en cualquier industria realmente. A excepción por los cojinetes de lubricación, o las chumaceras bipartidas, realmente, muchachos, son el elemento más ocupado para la mayoría de las aplicaciones. En la imagen, muchachos, estamos viendo una serie de rodamientos desarmados de distintos tamaños y de distinto tipo.
Normalmente, a lo que nosotros usualmente le llamamos valero, el libro le llama cojinete o rodamiento. Y por favor, Barrera, ¿qué es el cojinete? ¿Cojinetes? ¿Cómo llega a ser eso, muchachos? Normalmente los cojinetes son de un acero, muchachos, aparte de rectificado, un acero grado herramienta o grado maquinaria, con alto contenido en cromo, por eso se ven tan brillosos. El cromo tiene la propiedad en los aceros, muchachos, que reduce el desgaste. Al estar lubricados, reducimos aún más la fricción y lo que hacemos, debido a las bolas, rodillos, agujas que tiene el rodamiento, generar una superficie casi fuera de fricción. Existen por la construcción de los rodamientos de dos tipos, los radiales y los de empuje. ¿Cuándo se ocupan unos? ¿Cuándo se ocupan otros? Los radiales, muchachos, son los rodamientos que se ocupan, por ejemplo, en cajas de transmisión. También los de empuje, pero ahorita vamos a ver. Muchachos, para soportar una caja de transmisión, estos ejes que están girando, muchachos, van a ir... un segundo, muchachos. Esperar tantito. Aquí. Cuando no se ven dibujados los rodamientos, pero las cargas que van radiales sobre este eje, muchachos, hacen que se empuje hacia arriba o hacia abajo a los ejes. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Los rodamientos radiales agarran a estos elementos. Aquí en este caso, muchachos, vemos la caja real. Y en donde está mi puntero de mouse, este es un rodamiento. Este es otro rodamiento. ¿Lo alcanzan a ver? Sí o no, muchachos. Los rodamientos radiales permiten el giro libre de todo este eje, muchachos, gracias a que las pistas, mientras el anillo interno hace contacto con el eje, el anillo externo hace contacto con la carcasa de la caja. Estamos bien, estamos mal. Y las bolas permiten el giro. Ahí casi siempre son los rodamientos de radiales. ¿Cuándo se ocupan los de empuje, muchachos? Cuando tenemos fuerzas axiales importantes. Por ejemplo, les voy a enseñar, no se ocupan, pero aparatos de ejercicio de cadera. Fíjense, muchachos, muchos aparatos de ejercicios de cadera no son estos. Cadera giro. Ándales, Fíjense, muchachos, vean el movimiento que hace el joven. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? Todo el peso del joven está montado en la parte de abajo, entre superficie y superficie. ¿Lo alcanzaron a ver, muchachos? ¿Sí o no? Lo vuelvo a repetir. No, yo no lo alcancé a ver. A ver, ¿ya lo estás viendo ahí? No, es que como que hay un retraso. A ver, yo lo sigo mostrando. Por favor, avísame cuando lo veas. Y si no, te puedo mandar el link. Permíteme un segundo. Ya te mandé el link de este cuerpo, de ese ejercicio, ¿no? Para evitar la fricción, muchachos, el peso de la persona está sobre el plato. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Más o menos bien, más o menos mal. Ese peso de la persona, muchachos, está sobre toda la cara. Sí está montado en un eje,
pero está oprimiendo a la parte de abajo. Hasta ahí. ¿Vamos bien o vamos mal? Bien. Ahí Bien, la profe. fricción se da entre caras, entre la base giratoria de una y de otra. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Esa base giratoria, muchachos, se elimina la fricción cambiando la construcción del cojinete por de empuje. En el caso de los cojinetes de empuje, lo que buscamos, muchachos, es que estén libres las caras donde se va a aplicar la fuerza axial sobre el elemento. Más o menos bien, más o menos mal. Nota, cuando se les enseñó que se diseñaban ejes, muchachos, se les dijo que que cada vez que tuvieran una fuerza axial considerable, como a veces de los engranes helicoidales, a veces de los engranes cónicos, es lo más prudente poner lo más cerca al cojinete de empuje o el cojinete radial que soporte cargas axiales. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? Un ejemplo más de esto es el justamente el caso de tarea. El caso de tarea que estábamos viendo, este cojinete helicoidal genera una fuerza de empuje que va de alguna manera, va a estar sometida y empujando a este cojinete en C. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien, vamos mal? Sí, vamos bien. Bien, profe. Un segundo. Habiendo dicho esto, muchachos, entonces estos son los dos tipos de rodamientos que hay por su configuración en la carga. Y ahora vamos a ver cuáles son los elementos que está un cojinete. Los elementos que tiene un cojinete normalmente le vamos a llamar cara o flanco a la parte transversal que tiene el rodamiento. Se le conoce como hombros a todos estos filetes que tienen las esquinas del rodamiento para que no acaben con un ángulo o un filo agudo a 90 grados. El ancho del rodamiento, pues como su nombre lo indica, va a ser qué tan grueso es el rodamiento. Mientras que básicamente tenemos un anillo interior, anillo exterior y los elementos rodantes. En el caso de las bolas y los rodillos, muchachos, no pocas ocasiones también tenemos el retén. El retén es esa jaula que permite a los rodamientos girar en el mismo lugar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Dependiendo del tipo de rodamiento, los rodamientos, muchachos, ya vienen lubricados o se meten dentro de una chumacera, la cual va a tener un orificio para una grasera. ¿Qué es una chumacera? Las chumaceras, muchachos, son soportes ocupados en muchas partes de la industria que nos permiten agarrar ejes sin la necesidad de alojarlos dentro de la carcasa. Ya tiene su montura y como les decía, en algunas ocasiones tienen un orificio para ya que entre grasa, ahí se mete grasa a presión por medio de ese tornillo o lubricante, dependiendo de sea el caso. Más o menos bien, más o menos mal. La ventaja de las chumaceras es que ya vienen con dos prisioneros para agarrar a los ejes y muchas aplicaciones industriales con estos evitan los hombros en el diseño de ejes. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Más o menos bien, más o menos mal. En el caso de automotrices, muchachos, caja automotriz, no es así.
En el caso de las cajas automotrices, vamos a checar, esperemos que en esta se vea. No, esta es muy complicada. Es automática. Fíjense. Aquí, muchachos, normalmente la carcasa bueno, aquí está. Normalmente la carcasa tiene aquí lo alcanzan a ver al rodamiento, muchachos. ¿Sí o no? Sí. ¿Ven la Sí. bola y ven los retenes? ¿O la jaula? ¿Sí o no? Sí, profe. Dentro de la misma carcasa, muchachos, se le maquina el alojamiento para que entre el rodamiento. En estos casos, muchachos, para sacar a los rodamientos se necesita un extractor. Extractor. Que dependiendo del caso pueden ser internos o externos, que nada más agarran al rodamiento en esta manera y al hacer girar el tornillo sacamos al rodamiento por la parte de abajo. ¿Sí lo alcanzan a ver, muchachos? ¿Sí o no? Más o menos bien, más o menos mal, muchachos. Sí. Bien. Mm, Yo les soy bien honesto, yo no he tenido la oportunidad, de manos torpes, es muy malo arreglando coches, entonces, o sea, su servidor casi nunca hace eso. Pero bueno, todo esto, muchachos, se los platico pues, para que más o menos entiendan cómo funcionan estas cosas. En el caso de los rodamientos, muchachos, la tecnología ha avanzado un poquito más y dependiendo de los rodamientos vamos a tener varias clasificaciones. Debido a su construcción y el tipo de aplicación que se pueden a ocupar, los mismos rodamientos radiales pueden ser ocupados para distintas cosas. Se le dice de ranura profunda al rodamiento normalmente con una jala, un retén y dos pistas que que de alguna manera no tiene nada aparte de ese elemento. En el caso de los con ranura de entradas para bolas, este tipo de rodamientos, muchachos, el rodamiento tiene una protección o una pequeña entrada para las bolas y se va metiendo de una por una. El problema es que cuando desarmamos estos rodamientos, los diámetros están hechos de tal manera que el conjunto de bolas se quedan. Cuando los desarmamos se caen todas las bolas y se tiene que volver a meter de una por una. Están los de contacto angular. Un rodamiento de contacto angular va a tener una superficie mayor de contacto, permitiéndole cargas axiales un poquito. Los protegidos son rodamientos que tienen en uno o dos de los extremos un guardapolvos, como lo que ven aquí. Esto negro, muchachos, es un hulecito de plástico que evite que entre el polvo, las impurezas, para que no sea dañado al material. En el caso de las cajas, no tienen este apartado porque ya la carcasa es hermética y además se necesita engrasar con la misma lubricación. ¿Estamos, muchachos? ¿Sí o no? Pero, por ejemplo, esto es muy ocupado. Nosotros que hacemos máquinas en mecatrónica, pues que impresorcitas o cosas de ese estilo que van a estar al aire, es preferible que estén protegidos. El sellado es una protección mucho más importante. En el caso de rodamientos sellados, muchachos, se ocupan en el rodamientos sellados, se ocupan en el grado alimenticio. Muchos de estos rodamientos, muchachos, el sello es mucho más profundo
para que evite cualquier corrimiento de grasa y a la aplicación donde están montados no haya ninguna contaminación. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Lo alcanzan a ver? Aquí ya ninguna partícula de grasa dentro del rodamiento va a pasar al exterior y va a ser difícil que entre. Debido a las aplicaciones, muchachos, a veces hay desalineaciones, sobre todo en elementos como las carcasas, muchachos, o en elementos de configuración un poquito más grande. Cuando no se hermanan los agujeros o el agujero no entra correctamente, es posible que imagínense, si esta es su carcasa, la voy a dibujar como un simple cubo. Hay veces, muchachos, que el agujero donde está alojado el rodamiento idealmente debería de ser el mismo agujero o el centro del siguiente agujero donde va a estar el segundo rodamiento. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero hay veces que no pasa esto. Hay veces que realmente si el rodamiento debió de haber estado aquí, ocupando este centro, en la realidad el rodamiento está ligeramente desalineado. Esta desalineación, muchachos, provoca que el eje entre forzado. Aquí yo lo estoy dibujando con un ángulo bastante visible. No, muchachos, en la realidad ya 2, 3, 4 grados es lo que permite la desalineación en una cuestión. Cuando necesitamos más ángulo para poder soportar esa desalineación, ocupamos rodamientos con actualización externa o los rodamientos autoalineante. En el caso de rodamientos con doble fila, simplemente al añadir una doble fila soporta las mismas cargas, soporta un poquito de más cargas. Al igual que tenemos los rodamientos radiales, tenemos los de empuje y el de empuje autoalineante. ¿Cómo se genera la autoalineación aquí? Fíjense que en la parte de abajo hay un pequeño chaflán. Ese pequeño chaflán, muchachos, si lo dibujamos, el rodamiento, vamos a decir, que entra así. Aunque este rodamiento entre ligeramente inclinado, debido a que aquí hay un pequeño chaflán, cuando nosotros apliquemos una fuerza, el mismo rodamiento, muchachos, si había entrenado inclinado, este mismo chaflán va a buscar centrarlo lo más posible. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Al penetrar debido al chaflán y a ese radio. ¿Dudas hasta aquí? Más o menos bien, más o menos mal. Bien. Bien, profe. Vientos. Si entendieron este tipo de rodamientos, vámonos a los de rodillo. En el caso de los de rodamientos de rodillo, muchachos, son rodamientos que permiten soportar cargas radiales mucho mayores a los de bola. Sin embargo, esto no viene de a gratis. Estos rodamientos de rodillo son imposibles de soportar cargas de empuje. Un rodamiento de rodillo es el que sigue. Aquí la jaula, muchachos, como podemos observar, la construcción de la jaula es un poco diferente. Tanto como hay
rodamientos de rodillos radiales como hay rodamientos de rodillos axiales. ¿Estamos? En no pocas aplicaciones, muchachos, queremos que soporten mucha carga, pero además de que soporten mucha carga, también queremos que soporte cargas radiales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se generan rodillos cónicos. Esos rodillos cónicos, al girarlos inclinadamente, debido a que el rodillo trabaja normal a la superficie, y al inclinarla vamos a tener capacidades de carga en fuerzas axial y fuerzas de empuje. No es necesario que los diga, muchachos, pero en el caso de los rodamientos, a esto se le conoce como fuerzas axiales o de empuje, y a esto se le conoce como fuerzas radiales. Y hasta el momento, muchachos, hemos hecho muchos ejercicios donde a los ejes que diseñábamos en los rodamientos soportaban estas fuerzas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Si esto es A, esto es AZ, AY. Si esto es B, esto es BZ, BY y BX. Fíjense, muchachos, en el caso del rodamiento de la izquierda, la fuerza radial total, es decir, A, va a ser la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Y esto para A solo va a soportar fuerzas radiales. Si vemos un esquema de estas fuerzas, vamos a ver al rodamiento de esta manera, aplicándole la fuerza AY y aplicándole la fuerza AZ. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? En el caso de este rodamiento, tanto esta como esta son radiales. B radial va a ser la raíz cuadrada de BY más BZ, ambos al cuadrado. Y B de empuje va a ser simplemente BX. ¿Alguien tiene alguna duda, ingenieros? No, Si profe, no hay sí, dudas, prosigo. Entonces yo les platicaba que existían los rodamientos cónicos. Estos rodamientos cónicos, muchachos, van a ser los que soporten tanto cargas axiales o radiales. También tenemos cónico de empuje. Y en el caso automotriz, donde el espacio sí es un problema, muchas veces, muchachos, me salgo tantito de tema para despertarme yo un poquito y les platico, viendo un documental de la Mazda, muchachos. Ustedes ocupan mucho en las cajas, el rodamiento de rodillo, que es un rodamiento que soporta altas cargas radiales, que que es poco esbelto, que la construcción y soporte se lo da la carcasa, pero que es relativamente, aparte de esbelto, o sea, poco grueso, también es ligero, y era lo que les iba a platicar. Muchas veces, muchachos, en el caso de la Mazda, ustedes van a saber cuando pasen a sus siguientes temas que hay ahorita algo muy importante, muchachos, dentro del diseño automotriz, que es la reducción de peso. Por eso a cada rato están tratando con nuevos materiales. Por eso es que antes las láminas que eran para la fascia, que eran de metal, que eran de acero, pues ahora ya sigue siendo cada vez láminas más delgadas, o en algunos casos ya hasta plásticos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? En esta situación, muchachos, siempre se va a reducir el peso. Y les voy a ser bien honesto.
Yo no me considero que sea alguien que pueda diseñar en mecánica automotriz. Sí me he aventado una que otra cosita, pero ya un buen nivel de mecánica automotriz, muchachos, es la que dentro de las que yo conozco, la segunda industria, este, como, perdónenme, como, como perdón. Es la industria más estricta después de la aviación y tal vez la farmacéutica. Las tolerancias, pesos y medidas, así como factores de seguridad, son relativamente más pequeños que en todo lo demás de la industria. ¿Por qué, muchachos? Porque siempre se busca reducir peso. Y en ese reducir peso, ya sin tanto preámbulo, platicándoles la historia de la Mazda, llegaban los japoneses y decían, híjole, pues tienen que reducir este 1 o 2 kilos al peso de ¿cómo se llama? Al peso del vehículo. Y los ingenieros en ese momento ya estaban muy trabados porque ya habían reducido todo lo posible sin perder seguridad estructural. Llegó uno de los corporativos y le dijo, pues bueno, pues ¿cuántas piezas tiene el automóvil? Y ya les dijeron un número muy elevado. Le dijo, y es posible a cada pieza, llámese tornillo, perno, algunos componentes de los engranes, reducirles 1 o 2 gramos. Y dijeron los ingenieros de ese momento, pues tal vez sí. Y así fue como lograron ellos reducir la meta que se esperaba y aumentar un poquito más la eficiencia de sus motores. Esto les platico, muchachos, porque esos rodamientos de agujas son muy ocupados tanto por el espacio porque son menos pesados. Ya con los que hayan desarmado una caja se van a dar cuenta que muchos de los rodamientos que soportan las cargas en los extremos son muy grandes. Sin embargo, en algunas ocasiones también ocupan de rodillos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Más o menos bien, más o menos mal. Sí, más o menos bien. Y vámonos a cómo es la selección de un rodamiento. Pero antes de hablar de la selección de un rodamiento, pues vamos a hablar de la vida del rodamiento. Todos los que hayan ido hayan trabajado en un taller mecánico se van a dar cuenta de esto. Y no solo talleres mecánicos, también es muy común en la industria el cambio de rodamientos, muchachos. Cuando nosotros aplicamos cargas radiales y de empuje sobre un rodamiento, bueno, sobre el eje primero y después el eje sobre el rodamiento, lo que estamos generando sobre las bolas, muchachos, estamos generando esfuerzos de tensión y compresión. A ver, déjenme les platico. Ustedes tienen a la esfera. Esta es una bola sobre los elementos. Y la pista del anillo interior hace que comprima al anillo del exterior. Cuando esta cosa se deforma, se va a deformar. Así estamos de acuerdo. Lo que es un círculo ya se empieza a deformar como una sandía. En la parte de arriba estamos comprimiendo, mientras que en los extremos se está tensionando. Hasta ahí vamos bien y vamos mal. Recordando que esta cosa gira. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Como estamos generando esos estados de tensión y compresión, además de que estamos generando esfuerzos de contacto que generan exactamente lo mismo, tensión, compresión y desgaste. Recordemos que el desgaste, muchachos, es cuando dos cuerpos empiezan a frotarse con distintas rugosidades. ¿Qué es lo que pasa? Que uno va penetrando sobre el otro y el otro va dejando partículas sobre el más duro. Cuando yo me rozo las manos, muchachos, si yo fuera un metal muy duro o un material muy abrasivo como lo que es una lija, ¿qué le estaría pasando a mi piel? Se estaría desgastando. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Bueno, ese desgaste sucede también en los metales y sucede en los rodamientos. Entonces empieza a picarse y a haber una corrosión. Esa corrosión, muchachos, es debido a parte de las condiciones atmosféricas, porque aunque el material sea mente alto en cromo, en algunos casos
pareciera ser que es inoxidable. La oxidación no se quita del todo, se empieza a picar y empiezan a aparecer pequeñitas huellas. Eso normalmente se le conoce como cascado. En la etapa está nuevo el rodamiento, en la etapa 1 no aparece nada, en la etapa 2 empieza a aparecer la primera grieta y poco a poco se empieza a cascar hasta que llega la etapa 4 y ya completamente la pista ya está demasiado cascada, que es cuando normalmente el rodamiento da una señal audible, un sonido muy común de metal chillando. ¿Estamos de acuerdo? Ese metal o sea, ya es un sonido muy típico del rodamiento que algo les dice que está mal. ¿Cuál es el problema? Conforme se va desgastando más, el rodamiento se va calentando más. En la imagen, muchachos, ustedes están viendo un rodamiento que se calentó tanto que se amarró. ¿Estamos de acuerdo? En no pocas ocasiones ese amarre produce que se fracture una bola, la bola se introduce en el retén se rompe y empieza a ser un desmadre. El caso es como si fuera rompiéndose una bola, se rompen todas las demás o la mayoría de las demás. Hasta ahí vamos bien, vamos mal, muchachos. Bien, Sí. bien, profe. Normalmente entonces, ¿qué es lo que hacen las personas que fabrican rodamientos? Pues ellos van a calcular una vida que se llama vida nominal L10. Para empezar, muchachos, ya la vida de los rodamientos son procesos estocásticos. Ustedes, muchachos, toda la ingeniería les han dado procesos determinísticos. ¿Qué es un proceso determinístico? Que A más B va a dar igual a C, que 2 más 2 siempre va a dar 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? En los procesos estocásticos es un poco diferente. Hay veces, muchachos, que en los procesos estocásticos ustedes esperan una meta y el estudio, el experimento, el fenómeno no se comporta determinísticamente, o sea, no siempre pasa lo mismo y hay una pequeña variación. Aquí, muchachos, los rodamientos, aunque se diseñen para que soporten una cierta vida, los rodamientos a veces o no llegan a la vida o sobrepasan la vida. Por eso se le conoce como estocástico. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Es más, lo que están viendo es una curva de fatiga donde los rodamientos se rompen. Conforme nosotros aumentamos la fuerza en las reacciones, la fuerza que está sometido el rodamiento, nosotros vamos a darnos cuenta que la vida del rodamiento disminuye. Y aquí entonces la mayor parte de los catálogos que están en los rodamientos, muchachos, normalmente la vida que nos dan es una vida nominal L10 o B10, que se define como cuando el número de revoluciones a la velocidad constante donde el 90% de los componentes alcanzan o exceden la vida. Una vida L10 implica que el 90% de la muestra que se estudió cuando se calculó esa vida llegó a la vida estimada. ¿Estamos de acuerdo? Si la meta era que alcanzara 1000 y se estudiaron 1000 rodamientos, solo 900 llegaron a esos 1000 RPM. Bueno, a esas 1000 revoluciones. ¿Me expliqué? ¿No me expliqué? Hay un 10% de rodamiento que no va a llegar a esa vida y se va a romper antes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Esto qué implica en un diseño? Implica que si ustedes diseñan que un rodamiento aguanten el 10%, bueno, vamos a dar un número, que aguante 1.000.000 de ciclos, pues existe aún así la probabilidad de que su rodamiento se rompe antes. ¿De cuánto? Pues la vida tiene que ser del 10%. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? Más o menos bien, más o menos mal. Sí. Bien. Y aquí, muchachos, miren, yo les pongo lo que viene en el libro, pero esta parte, muchachos, a excepción de esta tabla, la van a ver ustedes ahorita en el catálogo de FAC, muchachos.
El catálogo de FAQ, muchachos, ahorita les voy a dar 20, 30 minutos, muchachos, para que lo ojeen y bueno, tal vez 30 minutos para que lo ojeen, muchachos. Normalmente los catálogos de FAQ, les doy este catálogo para la selección de rodamientos. En la primera parte vienen los contenidos, viene muchas instrucciones, tanto el diseño de rodamientos, diseño de disposiciones de rodamientos, que cómo se lubrica, cuál es el montaje, qué demanda existe, los tipos de rodamiento que producen, les da una, una idea o sobre todo la página 21 es importante ya que les da una idea de los rodamientos que ellos tienen, en qué aplicaciones la pueden o no la pueden ocupar. Viene cómo va a estar la selección del alojamiento para el rodamiento de manera tal que le aumente o produzca la mayor vida sobre el rodamiento, cómo se calcula la desalineación para coincidir en una instalación de ejes, y a partir de la página 31, muchachos, me tienen que leer de la página 31 muy bien hasta la 33. ¿Estamos de acuerdo? Una vez dicho esta primera parte, que es de cómo viene, cómo se dimensiona, cómo se calcula la vida, todo esto es calcular la vida para elementos con carga variable. Yo en mi curso solo les enseño con carga constante. En la página 51 hay una tarea porque les dice cómo es la denominación o nomenclatura de los rodamientos en base a la norma ISO. A partir de ahí, muchachos, vamos a dar un poquito más. Todo esto que están viendo, muchachos, es las tolerancias que debe de haber entre el agujero y el rodamiento. Y a lo que yo quería llegar, un segundo, a partir de la página 150, van a venir las especificaciones de los rodamientos en dimensiones, en montajes, para distintos diámetros de eje y tamaños de rodamiento. Yo ahorita lo que necesito que en esta media hora me hagan, muchachos, es leer más o menos la introducción, no tanto el montaje, pero sí cómo se calcula y se selecciona un rodamiento. ¿Estamos de acuerdo? Esta, muchachos, es la manera que yo les puedo dar clase presencial, pero ahorita que estamos en internet, tanto FA como SKF tiene calculadoras de rodamientos. Dentro de estas calculadoras de rodamientos, dependiendo del tipo de aplicación que tengan, les puede permitir o les puede decir cuáles las que ocupan. Las rodamientas planas, muchachos, son las chumaceras, son las que se forman con una película hidrodinámica. Ustedes tienen que dar clic a estos elementos. Y ya dependiendo de las aplicaciones, pues ya les pueden decir para dónde la van a ocupar. Si solo vamos a ocupar un rodamiento, lo vamos a ocupar con el eje. Y a partir de ahí es muy sencillo la selección. En algunos casos hay veces que les piden viscosidad del aceite y cosas de ese estilo, se puede dejar por default y que les dé un rodamiento estimado. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal, muchachos? Entonces, Sí. yo ahorita, yo necesito que me aprendan, que lo lean ustedes al menos en esta media hora rentante, sobre todo las páginas que les dije, ¿estamos? Sobre todo la de la selección de vida, y ahorita les enseñamos, si no nos alcanza esta clase la próxima, a seleccionar rodamientos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Más o menos bien, más o menos mal. No, La página 31, ¿verdad, profe?
No te escuché, Inge. ¿Me lo puedes volver a preguntar? Perdón, Inge. Sí. Entonces vamos a leer la 31, la 32 y 33. Pues mira, en media hora te da un poquito, o sea, 31, 32 y 33, eso es lectura de comprensión. Pero todo lo demás que te dije, por ejemplo, nomenclatura, por ejemplo, disposición, cuándo se ocupan unos, cuándo se ocupan otros, también la tienes que leer. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tienes media hora. ¿Vamos bien, vamos mal? Esta está en la 150, lo que me acaba de decir, ¿verdad? ¿La 150? Ujú. Ah, no, a partir de las 150 empiezan los tipos de rodamiento. Se empieza con el rodamiento de ranura profunda. ¿Estamos? Ok. ¿Sí era su duda, Inge, o le escuché mal? No, sí. Órale, Inge. Échenle ganas, apago micrófono, dejo de compartir, pónganse a trabajar.
Tú eres a Rockwell. Rockwell C. ¿Estamos? ¿Hay alguna otra duda? Muchachos, si no hay otra duda, próxima clase les dejo les enseño ya una vez leyendo, todavía no acaba la actividad, acaben lo demás de la clase y empiezo a enseñarles ejercicios. ¿Estamos? Que no más que ejercicios seleccionar rodamientos. Hasta luego, muchachos.